بيحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a Consultas Islámicas una semana más, hoy lunes 22 de febrero de 2016. Estamos de vuelta con ustedes para, inshallah, dar respuestas a las preguntas, las dudas que ustedes nos plantean semana tras semana, ya que con este programa ya llevamos 150 programas y como siempre doy la bienvenida a los verdaderos protagonistas, como siempre, que dan las respuestas, que es a mi derecha Mohamed Said Aliles. Assalamu alaikum warahmatullahi. Insisto que ellos son quienes, alhamdulillah, gracias a Allah sobre todo, y su esfuerzo y su conocimiento, han estado muchísimas semanas dando respuestas y guía y orientación a muchísimos hermanos y hermanas a través de llamadas telefónicas, a través de las redes sociales, por email, incluso en persona, alhamdulillah. Así que en vuestro nombre les doy las gracias a ambos. Como siempre, les recuerdo las vías que tienen para contactar con nosotros. Tienen el número de teléfono, que es el 911 7302 51, 911 7302 51. También tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y tienen la página de Consultas Islámicas en Facebook. Ahí nos pueden seguir, inshallah, y interactuar con nosotros, enviarnos vuestras preguntas. Vamos a pasar a una introducción antes de pasar las preguntas en sí. Como siempre, venimos haciendo recordatorios, explicando muchos conceptos, y nos hemos parado con la Sunna. Hemos dedicado varios programas a tafsir del Corán, y vamos a hablar de la Sunna. Hemos hablado en la semana pasada de la Sunna, pero hablamos del Hadith, cómo se recopiló el Hadith, qué garantías de autenticidad tenemos dentro de la Sunna. De todo esto nos gustaría pequeñas explicaciones, ¿no? En el nombre de Allah, clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La verdad es una pregunta sumamente importante, sobre todo porque ciertos orientalistas, junto con ciertos lo que se autodenominan los coránicos, los coranistas, pues atacan a la, digamos, a Sunna por esta parte, dudan de su, digamos, recopilación, porque ha sido recopilada casi un siglo después de la muerte del profeta Muhammad, la paz con él, y ciertas, digamos, sospechas que lanzan por ahí. La Sunna de nuestro amado y querido mensajero profeta Muhammad, la paz con él, sabemos que es ya la segunda fuente de nuestra Sharia, nuestra legislación, de ahí su importancia y su categoría. Según los sabios muhaddithun, los expertos de esta técnica o de esta disciplina, Sunnah ha pasado por tres procesos. Desconocer esto es no entender muy bien la historia de la recopilación de la Sunnah. El primer proceso es lo que llaman al-kitaba. La Sunnah de nuestro amado y querido profeta Muhammad, la paz sea con él, se ha escrito, kutibat, durante la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto nos consta varios sahifa del noble compañero Abdullah ibn Amr ibn al-As, manuscritos, sahifa, el manuscrito de Jabir ibn Abdullah, el manuscrito de Anas ibn Malik, el manuscrito de Ali ibn Abi Talib, incluso unos que han llegado a ser denominados como sadiqa, el manuscrito, las páginas veraces. Y no hay que confundirse con el hadith de Abu Sa'id al-Khudri, diciendo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos prohibió escribir salvo el Corán. No, esto nuestros sabios lo analizan de una manera que el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió la escritura de algo que no sea el Corán durante los primeros días del Islam, para que no se confunda con el Corán.
Y esto ha sido abrogado después con otro hadith. Otra significación que dan nuestros sabios, que esta provisión profética estaba dirigida para aquellos que no tenían la memoria, para que no solamente se apoyan sobre las escrituras, sino también tienen que memorizar el hadith con el Corán. Otra explicación es que el profeta ha prohibido escribir los dos en el mismo manuscrito, escribir el Corán junto con la Sunna. Y esta personalmente es la opinión que yo me inclino personalmente. Después de este proceso, durante la vida del profeta Muhammad, la paz sea con él, y la época de los 4 califas y todo esto, llegando hasta la época del padre del califa Umayya, del padre de Omar ibn Abdul Aziz. Ahí empezó lo que llaman nuestros sabios el-Jam', esta recopilación. Por orden, después del hijo que ha llegado a ser Jalifa, Omar ibn Abdul Aziz, el famoso Jalifa, incluso ha sido considerado como uno de los Jalifas bien guiados, ordenó al noble erudito Ibn Shuhab al-Zuhri de recopilar todo el hadith y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y la tercera época que hay que tener en cuenta es la época que todos conocemos, la época de Tadwin, en libros. Ya así la época del Muwatta del Imam Malik, que es muchísimo antes que el famoso libro del Bukhari, y ahí ya teníamos estos libros de Sunna. Pero este proceso histórico es muy importante tenerlo en cuenta. Bartolomé, Mohamed Said, te planteo otra pregunta diferente, pero relacionada. Ha hablado el hermano Sofik de diferentes fases. Una fase que es de escritura, otra de recopilación y la última que es tadwin, es decir, producir literatura de sunna, por así decirlo, o del hadith, ¿no? La segunda y la tercera categoría o época, ¿cuáles son los criterios que se han seguido para asegurarse de la certeza de un hadith o la autenticidad del hadith? Háblanos un poco de esa ciencia, de los métodos que se utilizaron. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Es importante tener en cuenta lo que mencionó el hermano Tawfiq para situarnos luego en la etapa de Tadwin, la etapa de la recopilación como técnica, ¿no? Y como especialización de ciertos sabios del hadith, porque esto de alguna manera refuta aquellas conjeturas que emiten algunos de los que niegan al Sunna, diciendo que el Sunna no se empezó a registrar hasta pasados 300 años o 400 años después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es un intervalo de tiempo que supuestamente haya dado lugar a muchas falsificaciones, a muchos olvidos, a muchas tergiversaciones, a mucha manipulación en los textos. Por lo tanto, la Sunna carece de esa autenticidad y ese vínculo directo con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No se empieza a registrar hasta pasadas 2 o 3 generaciones después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eso es falso. El hadith se registraba en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de una manera u otra. Cuando hablamos de la época del Tadwin, estamos hablando del mandato o el califato de Omar ibn Abdul Aziz, estamos hablando de 99 de la Hijra, estamos hablando de aproximadamente unos 80 años después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habiendo manuscritos, habiendo muchísimos tabi'un, habiendo muchísimos alumnos de los sahaba y muchísima memorización. No hay que olvidar la característica de la memorización que tenían los árabes en aquel entonces y también los criterios de honradez y de criterios estrictos a la hora de tratar con los textos sagrados y narrar los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque tenían la constancia de la advertencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Y estamos hablando también de una época que todavía no han proliferado, digamos, los grupos, las sectas, las diferentes ideologías, las competencias teológicas para que empiecen a recurrir al hadith al-da'if para justificar sus teorías. Estamos hablando del inicio de la recopilación en el segundo siglo de la Hijra, estamos hablando de 100 de la Hijra, 99, 100, y ahí empieza la recopilación efectiva a través del Imam Malik en Medina, Ibn Ishaq en Medina, Ibn Jurayj en Mecca, Thawri, por ejemplo, en el Kufa, Hammad ibn Salama en el Basra, Al-Awza'i en el Sham, entre muchísimos otros grandes tabi'in que ya empezaron a registrar todo lo memorizado.
Y luego, antes de llegar a la etapa a la tercera etapa efectiva, de la etapa de los grandes muhaddithun y los grandes criterios, llega la etapa del masanid, Musnad al-Imam Ahmad, Musnad ibn Abi Shayba, que recopilaban todos los hadices de cada sahabi y recogían todos los hadices de un sahabi en un apartado. En un capítulo, ¿no? En un capítulo. El capítulo de Mu'adh ibn Jabal. Sí, capítulo de Abu Bakr as-Siddiq, de Umar. Cada sahabi lo que tiene narrado de hadith lo recogían en esos masanid, pero recopilaban lo correcto, lo auténtico y lo débil, etc. Ahí llega la época de los grandes muhaddithun como el Imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, los grandes sabios del hadith. El Bukhari recopila su kitab al-Sahih, el Jami' al-Sahih, famoso por Sahih al-Bukhari, y también viene su alumno y uno de los discípulos y uno de los que también coincidieron con él y uno de los grandes sabios, Muslim ibn Hajjaj al-Qushayri, también a recopilar el hadith en su Sahih Muslim. Aquí cambian la metodología de recopilar todo lo de los sahaba y lo convierten en capítulos acorde a las cuestiones de jurisprudencia para que sea más fácil a la hora de buscar el hadith. Y ahí implantan un sistema muy estricto a la hora de aceptar los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando hablamos del Bukhari, para que un hadith lo recupere en su sahih, tiene que ser un hadith auténtico, y ese hadith auténtico tiene que tener una cadena de transmisión directa al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con la condición de que cada alumno haya convivido y haya coincidido con la época de su sheikh y haya constancia efectiva de que haya escuchado de su boca ese hadith. No le vale simplemente ser un contemporáneo, sino haberse celebrado un encuentro directo, y el Bukhari, rahimahullah ta'ala, lo comprobaba. Entonces, solamente registraba hadices que tenían una cadena de transmisión hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, comprobada uno detrás de otro, y tenía diferentes categorías de sanad al-ali, de 3 personas, de 4, de 5, de 6, etcétera, pero era una cadena de transmisión y unos requisitos muy exigentes. Por eso se considera que es el libro más auténtico después del libro de Allah. Y el Imam Muslim, los mismos criterios, salvo en la cuestión del encuentro directo, que haya constancia directa. Solamente le valía con que sean contemporáneos, que sean de la misma época y de que hayan vivido en la misma zona, pero si no tiene constancia de que se hayan encontrado y hayan escuchado el uno del otro, no le importaba. Y luego venían los Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i, Ibn Majah, también en la misma época, en el tercer siglo, que se considera el siglo de oro para la recopilación del hadith. Y todos los que han venido después son pues istidrak, ¿no? Cosas que se les han escapado a esos muhaddithin, o ikhtisar, hacían como un resumen de las grandes obras y buscaban la autenticidad, o filtraban sobre todo sunan que recogía tanto lo auténtico como lo bueno como lo débil en algunas cosas. El criterio es un criterio muy medido, una metodología especial de la umma islámica que ninguna de las comunidades la ha aplicado anteriormente, que es at-tawatur, que haya grupos de personas que hayan narrado transmitido esa narración a otro grupo y que haya constancia de ese encuentro y que el texto esté comprobado estrictamente que lo haya dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y recogido y recopilado. Solamente un dato: el Bukhari, rahmatullahi alayhi, antes de registrar un hadith, hacía el istikhara, hacía el lavado ritual, hacía el ghusl, rezaba 2 rak'at del istikhara y luego apuntaba ese hadith en su sahih, con cada hadith. Y había recopilado centenares de miles de hadithes y lo ha reducido a unos 7000, inclusive las repeticiones y los hadithes dobles en su narración. Por lo tanto, es uno de los libros de hadith, las obras de hadith más auténticas, junto a los otros 6 libros y las grandes obras como la obra del Imam Malik y Musnad al-Imam Ahmad. Hermano Tawfiq, con esto salieron nuevas ciencias, ¿no? La ciencia del hadith y técnicas como el jabr, el ta'dil, etc. El jarh o ta'dil. ¿Qué técnicas se llevan a cabo en esta ciencia del hadith, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de esta ciencia?
Estas técnicas, alhamdulillah, es un orgullo para la umma islámica, como bien ha dicho Mohammed Said, es algo que solamente lo han inventado los musulmanes. Si lo comparamos con el resto de las civilizaciones, las religiones, esta ciencia, esta técnica de todo lo que está relacionado con el hadith es algo en exclusiva propio de nuestra umma islámica. Ibn Salah, por ejemplo, que se considera como casi, entre comillas, el fundador, aunque también no hay que olvidarla por lo que han aportado otros grandes sabios, y sobre todo su libro es casi la referencia a Ulum al-Hadith, es la famosa obra de Ibn Salah. Él pues contaba hasta 60 disciplinas, todo relacionado con la sunna, la recopilación de todo lo que ha dicho, ha hecho, ha probado, y las cualidades físicas y también morales, éticas de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz y con él. Sin embargo, otros sabios como el Imam Suyuti en su famoso libro, el Imam Nawawi, el Imam al-Iraqi, estos grandes sabios que se han dedicado a todo lo relacionado, pues lo han llevado hasta 100, pero cada apartado, cada tipo de estos terminología lleva dentro de sí pues otros capítulos, que es una disciplina bastante importante y a veces un poco necesita mucho tiempo y buena voluntad. Pero lo más conocido son primero las categorías del hadith, así de la manera básica, y lo más básico, las 3 categorías. Sí. Aunque cada categoría de esto lleva otras divisiones. Me refiero al hadith sahih, el auténtico, después el hadith hasan, hadith bueno, aceptable, y el hadith daif, aquel hadith débil, y las definiciones y las condiciones que debe reunir cada categoría para, digamos, este hadith sea auténtico, este hadith sea hasan o este hadith sea pues débil. Y después, relacionado con estos hadith, tenemos 2 grandes apartados importantes, que es el apartado de estudiar el hadith riwayatan y otro apartado estudiar el hadith dirayatan. Riwayatan es todo lo relacionado con la narración de este hadith, teniendo en cuenta no solamente la cadena de las narraciones, sino también la biografía de cada narrador. Este hadith entre el Imam al-Bukhari y todas las generaciones, subiendo hasta llegar al mismísimo profeta Muhammad, la paz sea con él, pues cada persona, según se estudia con lupa, se filtra la biografía de este narrador. Este es lo más conocido con ilmu al-rijal. Y al filtrar, estudiar y hacer un total escrutinio de estas personas o de estos narradores, nació otra disciplina que es ilmu, tú mencionabas muy bien, al-jarh wa al-ta'dil, hacer una crítica objetiva, científica, al narrador, desde su memoria hasta su conducta, para que su hadith, lo que narró, sea aceptable o no. Después, el otro apartado grande, estamos hablando en términos un poco así genéricos, pero si no es un... Se puede hablar con más detalle acerca de cada Y el otro parte. apartado para entendernos y resumir, después de ilmu al-hadith riwayatan, tratando la parte de la narración y todas las disciplinas que conlleva consigo misma, tenemos el otro apartado, es ilmu al-hadith riwayatan. Dirayatan y riwayatan. Ahora, dirayatan es todo lo relacionado con el contenido del hadith, la jurisprudencia, la crítica al contenido, al matn. Sí, ello concuerda con el Islam. Concuerda con la Sharia, con los fundamentos. Sí. Y luego de ahí nació otra disciplina que es Gharibul Hadith. Las palabras son un poco raras, son comparando hadith con otro hadith, que a priori nos parece como hadiths los dos o más sean contradictorios, pero no lo son. Y hay un sinfín de disciplinas dentro de la misma categoría de Mustalah al-Hadith, esta técnica del Hadith, que recomendamos a nuestra juventud antes de que digan Qala sallallahu alaihi wasallam, que el profeta ha dicho, incluso con esta palabra Qala, solamente se pronuncia cuando el Hadith es auténtico. Si no hay otra técnica, cuando el Hadith no es auténtico, hay que elaborar otras maneras, ruya, según el profeta sallallahu alaihi wasallam. Además de ilm al-rijal o esa ciencia que estudia a estas personas, su conducta, su vida, etc., se conoció también tabaqat, que son las generaciones, ¿no? Cada generación también se estudia en detalle. Hermano Mohammed Said, ha mencionado, hermano Tawfiq,
las categorías del hadith. Ha hablado un poco del hadith auténtico, sahih, el hadith, digamos, aceptable, o hasan, bueno, ¿no? Y ha hablado del hadith débil. Existen muchas categorías. Danos un vistazo así acerca de cada categoría, su definición y sus características, más o menos. Las categorías que menciona el hermano Tawfiq es respecto a la consideración a la hora de aceptar ese hadith o no. Luego tenemos subcategorías según cada aspecto del hadith. Cuando hablamos del sanad del hadith, hablamos del mutawatir, al mashhur, al aziz, al mu'anan, etcétera, al musalsal y muchísimas otras categorías. Cuando hablamos del da'if tenemos también categorías, tenemos al munqati', tenemos al mu'adal, tenemos al mursal, tenemos al ma'lul, tenemos al shad, etcétera. Esas principales categorías son esas tres, y luego debajo de cada categoría, según la parte específica que vamos a estudiar de ese hadith, tenemos subcategorías. Pero las principales es el hadith sahih, hadith hasan y hadith daif. Hadith sahih es auténtico, veraz. Su condición, como dice el Imam Bayquni en su Bayquniyya, أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله. Primero tiene que ser muttasil al-sanad. Su cadena de narración es continua y directa hacia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin que sufra ninguna interrupción en ninguna de sus tabaqat, en ninguna de sus clases o categorías, ¿no? En ninguna de esas generaciones. Que no tenga shudud o illa. Shudud es cuando un rawi, un narrador del hadith, considerado aceptado, adl, digamos, honrado o honorable, buena memoria, cumple las condiciones del rawi, pero narra un hadith que se diferencia de otras narraciones de otro grupo totalmente auténticas. El sanad de sahih puede... El matn ahí sí, varía y se diferencia, el contenido se diferencia, ahí hay shudud, algo falla, entonces no lo aceptamos aunque tenemos las otras categorías. El illa es una deficiencia, una rareza, unos fallos muy sutiles que pueda incluir esa narración que solamente lo pueden detectar los especialistas. Sí. En el sanad y en el matn tienen que tener muchísima maestría y muchísimo trato controlan muchos hadices y pueden detectar, por ejemplo, una illa khafía en un sanad, que es que un narrador camufle un sheikh, quite un sheikh y se atribuya directamente el haber escuchado un hadith de otro sheikh de su época, pero sin que haya constancia con él, absoluta de que haya estudiado con él, o que diga un nombre de un sheikh parecido a otro sheikh conocido y considerado muy aceptable, pero no es el mismo. Da a entender que haya escuchado directamente de ese sheikh, pero no es él, es otro que tiene un nombre parecido. Son ilal, son deficiencias muy sutiles que solamente detectan los especialistas. Por lo tanto, tiene que tener continuidad y veracidad en esa cadena de transmisión, no tenga esa deficiencia tanto en el contenido como en la narración, y que el narrador sea una persona honrada, que sea una persona que tiene una memoria digamos constatada, y que sea ceqa, sea de fiar y sea de buena religión, y que lo haya narrado así hasta llegar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, personas de las mismas características, hasta llegar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El hadith al-hasan son las mismas categorías, lo único que en la cuestión del dabt, en la cuestión de la narración, la precisión en la narración, tenemos ahí un poco de deficiencia, somos más flexibles. Un hadith narrado por una persona de fiar, honrada, de buena religión, sigue una cadena de transmisión, pero en esa cadena de transmisión hay uno de los narradores que no tiene una muy buena memoria, que no narra con precisión, por lo tanto su dabt, su precisión en la narración es mermada y es cuestionada, por lo tanto no se le da la misma autenticidad del hadith auténtico sahih y se mete en una categoría inferior. El hadith al-da'if es el que
carece de ambas condiciones, tanto del Hasan como del Sahih. Es un hadith débil que tiene deficiencia o en su cadena de transmisión o tiene deficiencia en su texto, en la narración que se atribuye al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Las dos primeras categorías se aceptan y la última no se acepta en la cuestión de al-ahkam, los preceptos, y hay ciertos sabios que son más flexibles a la hora de aceptarla en el apartado de fada'il al-amal, que son las virtudes. ¿Por qué las categorías del Hasan y el Sahih es importante diferenciar entre ellas? Porque en el momento de que tengamos ta'arud, que tengamos, digamos, no es exactamente no es una contradicción, sino sino una competencia, ¿no?, de argumentos, siempre nos inclinamos por el más auténtico, el Sahih. Si tengo una cuestión jurídica y tengo dos planteamientos de hadith, uno auténtico Sahih y otro Hasan, y hay como una oposición, pues tiene preferencia el hadith Sahih. Pero el Hasan también tiene una consideración jurídica muy importante. Y el hadith al-Da'if en los preceptos no lo tenemos en consideración porque no podemos, digamos, prescribir y legislar acorde a un hadith débil, no auténtico, no veraz, pero las cuestiones de fada'il al-amal, mientras digamos, respete unas condiciones y requisitos que ponen nuestros sabios, lo podemos aceptar. Barakallahu fik. Hermano Tawfiq, algunos dicen que no, que el hadith débil no se puede aceptar en ninguna circunstancia, en ningún caso, mientras que algunos sabios dicen que sí, que en fada'il al-amal, en este caso de las virtudes, sí que se pueden aceptar. ¿A qué se debe esta diferencia y hacia cuál nos inclinamos en este caso? La diferencia a nivel académico sí que existe y además el debate ya es del... ¿Quiénes no se ponen de acuerdo? ¿Qué escuelas? Primero debemos matizar y tener muy bien conceptuado la definición del hadith ad-da'if. La palabra un poco en árabe asusta, entre comillas. No asusta, pero según esta definición y estas categorías, es solamente pues no reunir las condiciones tan específicas del auténtico y del hasan, del bueno. Y demás, digo que no asusta porque si algo demuestra eso es que es la precisión en esta ciencia. Si esta ciencia no fuese precisa, todos los hadith serían sahih. Pero el hecho de que haya una categoría de da'if, si algo dice es la honradez de estas personas que han llevado a cabo. Quiero matizar que hay personas que confunden el da'if con el makdub, el munkar, el mawdu'. Sí, hay otras categorías del hadith ad-da'if y de ahí pues es un apartado bastante interesante. Después de ya entender muy bien la definición del hadith ad-da'if, hubo un debate entre nuestros sabios. Se han puesto de acuerdo en ciertas cosas. El hadith da'if no hay que emplearlo en tema de las creencias, no hay que emplearlo en temas del ahkam, los veredictos y los juicios así jurídicos. Y luego con tema también de las creencias, si hay que creer en cosas relacionadas con el aqida. Es decir, el credo no puede estar basado sobre un hadith así tan, digamos, hay un debate entre su autenticidad, no reunir estas condiciones tan duras del sahih y el hasan. Pero desde el primer día el imam Ahmad, ya su opinión es tan conocida que él aceptaba el hadith da'if mejor que el ra'i, mejor que la opinión de una persona, según su esfuerzo intelectual que ha hecho el imam Ahmad. Sin embargo, pues otros sabios tenían otras opiniones. ¿Como cuáles? Como el Bukhari, por ejemplo, y sobre todo su escuela, pues para ellos y también la dureza y la precisión de sus condiciones. El imam Bukhari si hacemos un ranking de las condiciones para aceptar un hadith o no, imam Bukhari más estricto, más riguroso. Es sumamente riguroso e incluso su discípulo más directo, el imam Muslim, ya no podía quizás reunir las mismas condiciones. Por eso el gran respeto que tenemos hacia el imam al-Bukhari y el gran respeto de toda la umma a estos grandes sabios que Allah alhamdulillah los recompensa por el esfuerzo que han hecho de mantenernos hasta hoy la sunna de nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Bakr ibn al-Arabi, uno de aquí, el cordobés, el español, pues estaba en la línea de rechazar todo hadith da'if, incluso en las virtudes. Sin embargo, pues el imam al-Nawawi ha hecho casi un estudio y él opinaba que si estamos fuera de las creencias y de los preceptos jurídicos, el ahkam y de las creencias, sí está aceptable pues, el hadith da'if en estos temas de fada'il al-amal, de las virtudes. Pero el imam Ibn Hajar al-Asqalani,
que uno de los mejores comentaristas del famoso libro de Sahih al-Bukhari, me refiero a su libro Fath al-Bari, ha puesto unas 3 condiciones. Por ejemplo, el hadith que no sea demasiado débil. No es, luego que no sea que no sea de las categorías más bajas del Exactamente, que no se contradice con los fundamentos del Islam. Y tercero, hay que ser fiel y hay que indicar su debilidad. Ajá. Y no hay que atribuirlo directamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo creo que con estas condiciones del Imam Ibn Hajar es una opinión bastante moderada y de ahí pues es lo que yo personalmente me inclino. Y respetando la opinión de la otra, sobre todo el Imam al-Albani, que está en la otra opinión. Barakallahu fik. Hermano Mohamed Said, un comentario antes de preguntarte una cosa para... Sí, uno de nuestros profesores decía que teniendo clara esa matización entre el hadith al-da'if y las categorías totalmente rechazadas, que son el hadith al-makdub, que es mentido, sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inventado, maudú' o munkar, que es totalmente rechazable, incluso digamos obsceno, ¿no? Algunas narraciones que no se pueden atribuir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esos no entran, son las categorías más débiles dentro de la categoría del da'if, pero el da'if en la categoría de no reunir las condiciones del hasan y del sahih, dicen nuestros sabios, por tener una deficiencia o en el sanad o en el matn, alguna, o illa, o shudud, o dabt, o thiqa, en alguna de sus tabaqat, no unánimemente en toda la cadena de transmisión. Claro. Y dice, habría que aplicar ese hadith al menos una vez para dar con la sunna, porque no tenemos la certeza de que no se le puede atribuir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre todo en el aspecto de fada'il a'mal, mientras no sea algo que contradiga algo original en el que tiene un fundamento en la jurisprudencia, la yunaqidu aslan fi sharia, an yakuna lahu aslan fi sharia, que tenga una referencia original en los preceptos genéricos de sharia, wa an la yujzama bi sihhatihi wa nisbatihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, y que no sea, a la hora de narrarlo, no lo hagamos con una manera tajante, una manera totalmente segura, diciendo dijo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No, se narra del profeta yurwa a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam con una manera, como dicen nuestros sabios, at-tamrid, ¿no? Que dando a entender que ese hadith es enfermo, no es del todo auténtico y sano. Rápidamente, hay otras categorías. Por ejemplo, ¿qué significa hadith mursal cuando se habla del hadith mursal? El hadith mursal es cuando tenemos un tabi'i, es que hay diferentes categorías, pero principalmente cuando un tabi'i narra un hadith y elimina al sahabi y se le atribuye al profeta. O sea, de un tabi'i al profeta directamente sin pasar por sahabi. Sí, tenemos mursal al-sahabi también, mursalat ibn Abbas en Muwatta Imam Malik. Cuando un sahabi es muy joven, pequeño, por ejemplo, y no ha escuchado directamente el hadith al profeta Muhammad, de la boca del profeta, sino a través de un intermediario que es otro sahabi, elimina al sahabi y se lo atribuye al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aunque sea uno de los sahaba, pero ahí varía el mursal del sahabi con otras mursalat, porque aquí estamos en la generación auténtica, por lo tanto, estaba presente con el profeta y también se le aplica la misma categoría de al-adala, por lo tanto, aunque quita el sahabi, se elimina la sospecha de la mentira, por lo tanto tiene muchísima más validez. Y la otra es una cuestión que ahí tenemos que buscar si efectivamente ese irsal tiene alguna justificación, si la cadena de transmisión, o si tenemos otra cadena donde se refleja la continuidad del sanad. ¿Qué es un hadith maqtu'? Maqtu' es la narración al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cortado, ¿no? También hay diferentes categorías a la hora de hablar con ello. Se elimina uno o dos de los sahabas del sanad, se cae, ¿no? Esqat, ¿no? Uno o dos de los sahabas, o si no directamente at-tabi'i. También hace una mención al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y diferente. Existen otras categorías y otros conceptos como tadlis, por ejemplo, y otras cosas que estaría bien tratar en otras ocasiones. Podemos hacer en una introducción una breve presentación de cada grupo, sobre todo los más principales, porque la gente igual se lo escucha en los comentarios para que tenga una idea, inshallah. Inshallah. De momento nos vamos a ir a una pequeña pausa, muy breve, inshallah, y volvemos enseguida con consultas islámicas. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والله
Assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Vamos a pasar a comentar algunas de las dudas que nos llegan a través de las redes sociales. Les recuerdo a todos el número de teléfono por si nos quieren llamar en directo, es 911 73 02 51, 911 73 02 911 73 02 51. Muchas personas prefieren preguntarnos a través de las redes sociales algunas preguntas, como la que nos envía por email. Heiruddin nos dice lo siguiente, dice: Assalamu alaikum, hermanos de Córdoba Internacional, queríamos haceros la siguiente consulta. A causa de la entrada al Islam de un joven que trabaja en un restaurante en el que sirven todo tipo de carne, y entre paréntesis pone, y que está obligado a manipular, se nos planteó la siguiente duda. Así como en referencia al alcohol hay numerosos textos que prohíben su compra, su venta, su manipulación, su transporte, etc. Cuando nos referimos a la carne de cerdo, ¿hay algún texto específico que prohíba su manipulación, su transporte? En caso negativo, ¿cuál es el razonamiento sobre el que se basa la prohibición? ¿Hay consenso entre los sabios sobre este asunto? Muchas gracias y que Allah nos aumente el conocimiento a todos. Fiamillah. Cuando hablamos de la jurisprudencia islámica, es toda una ciencia con su metodología, con sus normas, hay que estudiar la jurisprudencia para saber cómo nuestros sabios, nuestros al-faqih, pues toman sus veredictos. Hablar así que todo está dicho en el Corán o todo está dicho en la Sunna, yo creo que no hemos entendido muy bien la jurisprudencia, la fiqh, y primero sus usul, sus fundamentos de la jurisprudencia islámica. Dicen nuestros sabios, una máxima muy conocida entre ellos, que qadaya al-Qur'an mutanahiyya. Las aliyas coránicas y los temas que trabajan, sabemos quién son. Son finitos. Finitos, 114 horas, pero qadaya an-nas, los temas, lo que pasa cada día, sus preguntas, sus asuntos, son infinitos. Cada día pues se renuevan y surgen preguntas, situaciones, problemas bastante nuevos. Pero de ahí hay que entender que el Corán habla a veces de una manera explícita, tratando y llamando las cosas por sus nombres. De otra manera habla en términos genéricos, pone unas qawaid, unas normas y unas máximas y unas reglas. De la misma manera habla nuestro amado y querido mensajero, la paz sea con él. Hay cosas que trató y los llamó por su nombre, hay otras cosas que nos dejó unas reglas generales, más abiertas. A base de Corán y la Sunna y las cosas ya nominadas, ya lo sabemos, pero después de eso nuestros sabios han hecho un estudio, han deducido de todas las áreas coránicas y la jurisprudencia relacionada con la auténtica sunna de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él, junto con estos siglos y siglos, desde los sahaba, pasando por los 4 jalifas y los grandes sabios, con todo este legado islámico, tenemos la jurisprudencia, sus bases, pilares, Corán y la Sunna. Pero hay subcategorías, todas estas normas, reglas que han deducido. Técnicas, metodologías, métodos. Todo legado es importantísimo. Si no, ya no tenemos esto lo que llamamos el apartado del fiqh y la jurisprudencia. Muy bien, esta es una introducción que yo personalmente creo que es precisa. Al hablar de estos temas en concreto, por ejemplo, yo hago la pregunta al hermano. Si alguien me pregunta sobre el hashish o las drogas de todo tipo, que cada día hay algo, marihuana y todo este tipo de drogas, ¿hay algo en el Corán y la Sunna sobre estos, consumo de estas especies? ¿Hay algo donde está en el Corán que el hashish es haram o la marihuana es haram? Si vamos a buscar en todo el hadith, en todo el Corán, no vamos a encontrar ninguna alía, mucho menos un hadith. Pero a base de estas reglas que han deducido nuestros sabios, podemos declarar al hashish totalmente prohibido. Y de ahí tenemos también los maqasid de Sharia, los objetivos, los propósitos de la legislación. Hacer esta lectura de los ayat y los ahadith con todo el legado de la jurisprudencia y estos objetivos, podemos entender que la manipulación de la carne porcina es totalmente prohibida, basando incluso en un hadith más o menos que puede ser explícito.
Y de ahí nuestros sabios, un día regaló nuestra madre, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un cordero a nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Maimuna, que Allah esté complacido con ella, pero este cordero pues falleció. Pasó el profeta sallallahu alaihi wasallam y encontró al cordero muerto y dijo a nuestra madre Maimuna, ¿por qué no habéis aprovechado de este cordero? Incluso solana y estas cosas. Dijo, no, es que... estaba es ya, carroña. es carroña. Sí. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith que cuando lo que estaba prohibido es el consumo de la carne. No, es que no quería hablar de este hadith, quería hablar de otro. El hadith ahora no lo tengo presente, pero la norma que sacaron nuestros sabios es que إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala prohíbe algo, alcohol o algo porcino, también está prohibido su manipulación, su venta, su uso y todo esto. Es decir, si el precio, las ganancias que se obtienen a través de la compra-venta, manipulación de todo lo que está relacionado, también está prohibido. Todo lo que es derivado de algo que es haram. Así. No solamente haram en algo en concreto que es su consumo, pero también este proceso también entra en la categoría de haram. Vamos a seguir Otra cosa que es obvia cuando hablamos de un trabajo en un restaurante y dice que sirve todo tipo de carne, obviamente, lógicamente, y es de cajón, va a servir todo tipo de bebidas. No, y su sustento no se basa simplemente sobre la manipulación de la carne de manera manual. Es verdad que el juicio de la prohibición del jenzir, del cerdo y todo lo porcino es el mismo que el jamr. La prohibición es la misma, idéntica. La manipulación de ambos productos varía porque hay textos específicos que cierran la puerta incluso a la manipulación, digamos, táctil, directa, el portar, el transportar, el manipular. El jamr, el alcohol, es totalmente prohibido y aquella persona que lo hace pues consigue la maldición de Allah subhanahu wa ta'ala. En el caso del jenzir no existe un texto, pero tenemos constancia de que es una sustancia impura, como lo declara Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ لَا يَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Rij es impuro, es sucio, tocar algo impuro es totalmente prohibido. En realidad, usando una palabra bíblica, ¿no? Es aborrecible. Aborrecible. Sí. Y tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o la máxima que deducimos de ello, que Allah subhanahu wa ta'ala cuando prohíbe una sustancia, prohíbe su compraventa y prohíbe, digamos, transaccionar con ella. Si hablamos de, por ejemplo, una persona que ya hemos tenido consultas en ese sentido, una persona que su trabajo es transportar diferentes tipos de carne en un medio de transporte y llevarlas a un sitio. Es totalmente diferente a aquella persona. Aquí se le puede aplicar, no es un trabajo del todo lícito, no es un trabajo digno para un musulmán, hablando en el origen de conseguir ese sustento haram, pero la manipulación, el tocar, el transportar no tiene el mismo juicio que transportar, manipular el jamr. Pero en el caso de un restaurante, estás hablando de una persona que va a manipular esa carne, tocar algo porcino, pero su sustento está basado sobre una actividad marcada por la compraventa del alcohol, está marcada por la manipulación del alcohol al echarlo en los preparados culinarios, también tocar directamente esa carne porcina y conseguir un sustento a través de la compra-venta de esas sustancias. Por lo tanto, el consejo a este hermano es que... Consejo, si no tiene otra alternativa de momento y tiene este trabajo como una solución transitoria, temporal, momentánea, hasta que consiga otra cosa, inshallah ta'ala, no le vamos a decir al hermano: sal a la calle y muérete de hambre y deja a tu familia pasar hambre. Que confíe en Allah subhanahu wa ta'ala, que haga todo el esfuerzo para buscar otra alternativa y mientras tanto pueda trabajar en ello. Pero adoptarlo como un trabajo cómodo, es decir, este es mi oficio y disfrutarlo, perdona, esto no entraría en el marco estipulado por el Islam y no sería aceptado. Barakallahu fikum, nos pregunta un hermano en las redes sociales lo siguiente. Dice: a la hora de recuperar el ayuno obligatorio, ¿es posible hacerlo en cualquier día? Es decir, ¿se puede ayunar cualquier día? También tiene otra consulta que enseguida le contestamos. Sí, es posible. Cualquier día. Se trata de una deuda y de ahí está totalmente permitido cualquier día, pues para que el hermano, alhamdulillah, tiene toda la permisión. ¿A qué se debe esta duda? ¿Qué es indicativa?
Todos los días, salvo los días de la fiesta, por supuesto, donde tenemos un texto jurídico específico que nos niega y nos prohíbe el ayuno de los días del Eid, los 3 días del Tashriq. Siyam haram, entonces. Eso es. Los hermanos se refieren a esos días y también los días que son desaconsejables, como el viernes, o especificar solo el viernes, que es otro Eid semanal, que es una fiesta semanal, y también para no asemejarnos a los seguidores de las otras confesiones del libro, como ayunan los días semanales como el sábado, el domingo, o ayunaban los días de descanso semanal para ellos, que eran un día de rito, y para no asemejarse a ello. Y esos días incluso de sábado y domingo, que también son días de descanso para las otras confesiones, especificarlos con un ayuno voluntario solos, pues sería desaconsejable. Pero cuando se trata de una recuperación de una deuda, lógicamente las personas que trabajan durante toda la semana, tienen los fines de semana que están en casa tranquilamente, no hacen un esfuerzo físico, pues optan por recuperar esos días, o las mujeres que tienen la deuda de la menstruación, hermanos que han estado enfermos por los tiempos de Ramadán, recuperan los días en sus días de descanso, que suelen ser los fines de semana, que son días de descanso para otras comunidades. Especificarlos ahí, mientras sea una recuperación de deuda, no pasaría absolutamente nada. La otra pregunta es la siguiente, dice, ¿me podríais indicar algún centro donde pueda estudiar y aprender la lengua árabe? Y añade lo siguiente, dice, gracias y perdonadme si pregunto demasiado, en absoluto puede preguntar todas las preguntas que quiere. No, al contrario, yo quería añadir al principio del programa, pues agradecer también, hemos llegado a 150 capítulos, pero esto no podría ser posible sin nuestra audiencia, y la verdad nos animan, y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos recompensa a todos. Amén. Es nuestra asignatura pendiente. Me duele la verdad, estos 2 millones de musulmanes, alhamdulillah, acá en España, y todavía no tenemos nuestras propias instituciones, desde una escuela, guardería, hasta una universidad. Alhamdulillah, pues acuerdo con nuestros principios islámicos. La ley, la constitución, el convenio 92 nos permite, alhamdulillah, tener nuestra escuela, nuestros colegios, y no vamos a ser menos que otras confesiones o con otras órdenes, tienen sus propios colegios. Incluso podríamos optar por colegios concertados, y de ahí podemos recibir la ayuda de nuestros impuestos indirectos y directos. Pues de ahí pues quedan los esfuerzos que hacen los hermanos dentro de los centros islámicos, de las propias mezquitas. Es algo que no está a la altura, pero de ahí se empieza uno, mientras inshallah nuestra voz o nuestro llamamiento llega a los hermanos y piensan de una manera seria en tener una institución, alhamdulillah, académica, desde la guardería hasta la universidad. Mientras la ley permite, ¿dónde está el fallo? El fallo está en nosotros. Barakallahu fik, es verdad, es una asignatura pendiente en realidad. Nos pregunta una hermana lo siguiente, dice, Salam alaikum, quería que me aconsejarais, estoy casada desde hace 7 meses por los papeles islámicos, nos dice, no sé exactamente a lo que se refiere con esto, y nos va muy mal, siempre estamos peleados y él no confía en mí y estoy cansada y me gustaría divorciarme. ¿Qué me aconsejáis? Cada uno está en su casa, todavía no hemos hecho la boda y tengo miedo que cuando me lleve a su casa me trate mal y no sea feliz con él, aunque le quiera mucho. Entonces, ¿qué le aconsejamos en este contexto? Es una situación que habría que estudiar detenidamente y basarnos sobre, digamos, datos reales y más detalles de esa relación, pero fijándonos simplemente en la versión de la hermana y sin ir más allá, si les va muy mal durante 7 meses sin haber convivido, sin haber llegado a compartir casa y techo, y ve que hay muchas incompatibilidades a nivel de carácter, siempre están peleados, e incluso hay un temor de agresiones o maltrato o violencia física, yo creo que es tiempo, o sea, está a tiempo, ¿no?, de romper con esa relación y no llegar a más, porque ahora si se divorcia simplemente en un matrimonio
no consumado, digamos, y simplemente está, que consta en un acta matrimonial que tiene toda la validez, se considera un divorcio, por supuesto, pero no han llegado a convivir todavía. Otra cosa es papeles islámicos, no sé. Papeles islámicos igual se refiere a que solamente tienen el acta matrimonial, lo que denominamos el zawjiyya o el aqd, el mlak, etc. Hay muchas familias que hacen el acta matrimonial y luego celebran la boda pasado un año y medio hasta que la preparen, y cada uno está viviendo por su parte. Y durante ese tiempo pues se conocen, es como una especie de noviazgo, ¿no? Pero con un marco matrimonial. Ahí ya surgen las incompatibilidades, las diferencias, las peleas, el carácter de cada uno, la falta de respeto, etc. Si es la tendencia, si es la dinámica en esa relación, tanto para él como para ella, no, yo a nivel personal no les aconsejaría que siguieran con esa relación, sobre todo si es algo sintomático, si es algo ya que forma parte de la naturaleza de esa relación, pero si son malos entendidos y si son peleas habituales que forman parte normales de la vida matrimonial, pues tendrían que madurar los dos y corregir esas incompatibilidades, ceder cada uno por su parte. Mi consejo, si es tan grave y si está totalmente tiene un temor de violencia o maltrato en un futuro y que esté sufriendo, yo creo que es mejor acabar ahora que una vez que ya se consuma ese matrimonio, que tengan hijos o que ya estén viviendo juntos. Barakallahu fik, nos quedan muy pocos minutos. Preguntaros unas preguntas rápidas, respuestas, por favor. Una mujer que no lleva velo, sí tiene una consideración inferior en el Islam que una mujer que lleva velo. No, al contrario. El velo es un precepto islámico, consta en el Corán y la Sunna, consenso de toda la umma, y considerar a una mujer menos musulmana o musulmana es por otras cosas. Esta mujer pues falta un precepto islámico, pero de ahí a clasificar y a considerar a la gente, esto es bastante peligroso y podemos caer en lo que yo llamo un racismo religioso, que es lo peor de todos los racismos. Que las hermanas temen a Allah subhanahu wa ta'ala y que abran un diálogo y que exhortan de la mejor manera posible y que no se olvidan que antes de llevar hijab ellas tampoco lo llevaban. كذلك كنتم من قبل لولا أن هداكم الله. Y de ahí hacernos como jueces y de ahí pues decretar esto no es la manera profética de hacer da'wah, al contrario. Sí, incluso el Corán, así erais antes y Allah subhanahu wa ta'ala os ha guiado, ¿no? Hermano Mohamed Said, bueno, reduciendo y resumiendo un poco el tema, se habla mucho de que la jurisprudencia islámica se adapta al lugar, al tiempo, al contexto social, al país, etcétera, pero está la puerta abierta, es decir, esa adaptación se puede decir que en Occidente se puede adaptar, por ejemplo, en cuestiones de vestimenta, del hijab, por ejemplo, quitarlos, ya que estamos en un contexto occidental. ¿Dónde acaba esa capacidad de adaptación? La capacidad de adaptación forma parte de la naturaleza de nuestra jurisprudencia, la flexibilidad, lo que denominan nuestros sabios al-muruna, lo que denominan nuestros sabios mura'at o hajat nas, ¿no? El buscar, el tener en cuenta las necesidades de la gente, las necesidades de las diferentes sociedades y contextos. Pero esa flexibilidad está también enmarcada dentro de un contexto y un marco estipulado por nuestra jurisprudencia. La flexibilidad, tengo 5 opiniones o 4 opiniones, dos propias de un contexto y otras 2 de otro contexto y una de un tercer contexto. Esta es una adaptación, pero las 5 opiniones entran en el marco del Sharia, entran en el marco de lo aceptado en el fiqh, entran en el marco de lo aceptado jurídicamente o jurisdiccionalmente, ¿no? No estamos hablando de opiniones o soluciones o alternativas que alteran el cuerpo de la Sharia. No están basados en las fuentes. Y no están basados en la fuente. No podemos abolir un precepto diciendo, bueno, como este precepto lo mandó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero para mi situación actual no sería llevable, no sería adaptable para mí, por lo tanto lo voy a eliminar, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que admiten más de una opinión, por ejemplo, una cuestión que unos piensan que es una obligación, otros piensan que es una sunna y otros piensan que es un hábito. Mientras las 3 opiniones estén sostenidas por unos argumentos en la religión, si me decanto por una de las 3, estoy en el marco de la Sharia. Pero no, una cuestión que es considerada una obligación en el fiqh
y nuestra jurisprudencia, en todos los tiempos llego a mi situación personal y falto a ella, o en un contexto social digo, mira, aquí no se adapta, voy a eliminar esa cuestión. No, esa cuestión es considerada una obligación, se tiene que mantener en todos los tiempos. Claro, que es como el cuerpo humano, que además de que existen músculos que se adaptan, etcétera, existe un esqueleto también que lo mantiene de pie, ¿no? Por lo tanto, existe una diferencia entre lo que has mencionado, el muruna, que es la flexibilidad, y el muyura, que es la disolución, es permitir que se disuelvan los principios del Islam, ¿no? Simplemente me queda darles las gracias a ustedes por habernos seguido y, por supuesto, a los dos hermanos, a Mohamed Said, Aliles, muchísimas gracias por todo. Sofía Oxide, muchísimas gracias por tus explicaciones y tus aportaciones. Gracias a ustedes. Nos vemos, inshallah, el jueves que viene con consultas islámicas. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أخلاق الله قمم الفلاح وتاجنا أخلاق في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب